Buenas noches, estimado docente. Conforme las actividades dentro del sistema EVA, procedo con el video explicativo acerca del tema elementos de la redacción de textos y técnicas de expresión oral. Eh, He procedido a hacer la infografía en dos partes, dividiéndole así redacción jurídica y expresión oral. Para la redacción jurídica, su concepto es que es un mensaje escrito, claro, preciso, ordenado y eficaz, amparado en normas jurídicas para asegurar actos y defensa de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Al unir el concepto redacción, se refiere a escribir, pero al decir redacción jurídica, netamente se refiere a que tiene que ver con normas y los conceptos que debemos utilizar para que esta redacción jurídica justifique los medios y justifique lo que se quiere como profesional de derecho dar a conocer a la contraparte. Para esto he tomado en cuenta la nota del autor Illanes 2023 que nos dice, los factores de la eficacia en la redacción jurídica son transmitir, efectiva, funcional, es decir, expresarse de manera lógica y con ideas que se conecten. La redacción no tiene que ser ambigua, tiene que ser clara, tiene que ser precisa, debe tener un orden con la finalidad de que la contraparte o la otra persona o a quien le llegue el mensaje pueda entenderlo sin la necesidad de que se le tenga que explicar. Una vez entregado el documento escrito, no es que otra persona va a estar explicando qué es lo que dice el documento. Por eso debe ser súper claro lo que se solicita y más aún cuando se trata de pedidos jurídicos. Ahora, dentro de la redacción jurídica también encontramos el tema del lenguaje jurídico, cómo comunicarse. Su definición es aquel lenguaje propio de actos jurídicos utilizado por abogados y jueces y que está relacionado con los poderes del Estado. Su finalidad es la persuasión. Este es un gran punto. Para con los abogados y jueces, netamente, cuando hay los procesos de demandas, hay los procesos de denuncias y tienen que presentar sus respectivas versiones, los abogados tanto para defender como los fiscales para acusar y como los jueces para ver la aplicabilidad de la norma. Entonces, la idea central es la persuasión. Ahora, dentro de los tipos de lenguaje jurídico tenemos el lenguaje legal, ejemplo, el Código Civil. Y el lenguaje judicial, un ejemplo serían las demandas. ¿Por qué hablamos del lenguaje legal Código Civil? Porque esta ya es una norma escrita y que debe ser de cumplimiento. En cambio, el lenguaje judicial es todos los artículos que yo voy a utilizar para hacer efectiva esa demanda. Para esto he tomado en consideración también al autor Olmedo y otros del año 2010 que nos indican las recomendaciones para una óptima redacción jurídica. Entre ellas nos dice que debe despertar el interés de su interlocutor, referirse a hechos concretos, usar lenguaje apropiado y mantener el orden de la información. Como se venía diciendo anteriormente, la redacción jurídica debe ser clara, debe ser concisa, debe expresar lo que netamente se requiere, porque de esto dependen los pedidos y depende en el caso, depende para con los abogados hacer sus pedidos y defender los derechos de sus clientes. Una redacción mal hecha puede ocasionar que no exista una clara defensa de los derechos de los clientes o que un pedido sea mal entendido, no sea no se tenga un buen entendimiento del pedido que está realizando. Y más aún cuando esta redacción no tiene un orden, no tiene una secuencia o están separadas netamente las ideas, no permite tener una claridad y por lo tanto no será eh, el documento válido para el fin que persiga el profesional en derecho. Ahora,
En la parte, en la otra parte tenemos el tema de expresión oral. ¿Qué es la expresión oral? Es fácil y directa, traduce lo que siente el sujeto. Es natural, es al momento que necesito hablar y digo las cosas como tienen que ser. Para esto me he basado en el autor Álvarez 2007, que dice, el desarrollo de la expresión oral se potencia en Grecia de la antigüedad, con figuras como Sócrates y con disciplinas como la retórica. La expresión oral es utilizada en litigaciones orales en el cual participan fiscales para acusar y abogados para defender. En el Ecuador, netamente los procesos, estos procesos se dan de manera oral. Es por eso que un abogado debe saber expresarse y escribir correctamente. Son sus dos fuertes. No podemos encontrar un abogado que no puede expresarse y sí puede escribir, o puede escribir y no sepa expresarse. Para esto también me he basado nuevamente en el autor Álvarez, que nos indica la retórica, ciencia anexa a la dialéctica. Ha sido considerada como base para la persuasión, lo que hablábamos anteriormente con el tema del lenguaje jurídico. La persuasión es el punto central para el tema jurídico, para el uso de los jueces, para el uso de los abogados, para el uso de los fiscales. Los primeros preceptistas fueron Platón, Aristóteles, Cicerón y Horacio. La consideraron como parte de la oratoria y se fijaron como propósito la persuasión. Ahora bien, la oratoria se clasifica en judiciaria, extrajudiciaria, sagrada, académica, forense, política y social. Como se ha explicado, tenemos las diferencias entre la redacción jurídica y la expresión oral, que juntas dan los puntos claves que un profesional en derecho debe, debe cumplir. Como lo decía anteriormente, un profesional en derecho no puede tener una redacción jurídica correcta sin saberse expresar. No puede presentar un escrito y luego no poder defender a su cliente de forma oral. Debe combinar los dos aspectos, tanto la redacción como la expresión oral. De la exposición expuesta he llegado a la conclusión. La expresión oral y escrita es necesaria para un abogado desde el momento en que se forma académicamente, con la finalidad de aprender a expresarse de forma coherente y clara. Además, en su vida profesional, al momento de defender los derechos de sus clientes con persuasión y correcta pronunciación, y así evitar perjuicios y nulidades de procesos legales. Para esta presentación me he basado en la bibliografía de Calvo Piña Marlon y Salinas Manuel, expresión oral y escrita en el ámbito jurídico, en el autor Illanes Bautista y otros 2023, la importancia y la necesidad de la redacción jurídica en la formación profesional del abogado, en Olmedo Romero y otros del año 2020, el ABC del Derecho, oratoria forense y redacción jurídica. Y en el autor Álvarez Undurraga, 2007, expresión oral y escrita en el ámbito jurídico. Esta ha sido mi exposición. Muy amable por su gentil atención, estimado docente. Gracias.